¿Y si te dijera que hay una fuerza dentro de ti que nunca se apaga, pero que tal vez llevas años ignorando? ¿Y si te dijera que no necesitas volverte a alguien más, sino recordar quién eras antes de que el mundo te hiciera dudar? Este no es un video más sobre autoestima. Es una llamada profunda. Un despertar. Hoy no vamos a hablar de cómo aparentar seguridad. Vamos a descubrir cómo encender tu poder interno, ese que transforma tu vida sin que tengas que forzarlo. Pero antes, dime algo. ¿En qué momento comenzaste a pensar que no era suficiente? ¿En qué rincón de tu historia se escondió esa voz que te decía, si puedes, si mereces? La autoestima no se construye, se recuerda. Y para recordarla, a veces hay que ir al silencio. A veces hay que dejar de buscar afuera y sentarse como un monje, en medio del ruido, y escuchar. Porque tu poder no está en lo que logras, está en lo que reconoces. El bambú no compite con el roble, solo crece. Y tú no viniste a competir, viniste a florecer. Hoy voy a contarte lo que nadie te dijo sobre tu autoestima. Porque no se trata de amarte frente al espejo, sino de verte con los ojos del alma. Porque no se trata de que el mundo te valore, sino de que tú recuerdes tu valor, aunque nadie te lo reconozca. Pero no te lo diré todo ahora. No. Porque hay claves que no pueden entregarse de golpe. Tienen que madurar en el corazón. Así que escúchame bien. Hoy vamos a entrar en un viaje de vuelta a ti. Una historia que no empieza con gritos, sino con susurros. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué tu poder no está dormido, solo estaba esperando que tú lo activaras. Ahora respira. Y déjame mostrarte, paso a paso, cómo elevar tu autoestima sin esfuerzo, sin máscaras, y desde una verdad que nunca se fue. La primera verdad que necesitas recordar es que no eres tus pensamientos. Durante años, te has repetido cosas que no nacieron de ti. Palabras que escuchaste en la infancia. Críticas que absorbiste sin filtro. Comparaciones que fueron sembradas como veneno silencioso. Y hoy caminas con esas voces como si fueran tuyas. Pero no lo son. Eres más grande que cualquier juicio que alguna vez hayas escuchado. ¿Alguna vez viste cómo el sol sigue brillando, incluso cuando las nubes lo tapan? Así es tu valor. Siempre estuvo ahí. Solo que nadie te enseñó a verlo cuando las nubes del miedo y la duda lo cubrían. Hoy quiero darte la primera clave. Deja de definirte por lo que no eres. Tú no eres tu pasado. No eres tus errores. No eres lo que otros no supieron ver en ti. Eres conciencia en movimiento. Eres la semilla de una fuerza inmensa, esperando que la reconozcas. En las enseñanzas budistas, se dice que la mente es como un mono, salta de rama en rama, sin descanso. Y si dejas que ese mono te diga quién eres, vivirás en confusión. Pero si te detienes, si respiras, si miras hacia adentro, puedes ver que tú no eres el mono. Tú eres el que observa. Y desde ese lugar, desde esa mirada pura, nace el verdadero poder. El poder de elegir en qué creer. El poder de no seguir alimentando pensamientos que te apagan. Mírate ahora mismo. Sin juicios. Sin exigencias. Solo tú, con todo lo que has superado. Con cada herida convertida en aprendizaje. Con cada caída transformada en sabiduría. Esa es tu historia. Y todavía no termina. La autoestima no es una meta. Es un camino. Y como todo camino verdadero, comienza en lo invisible. La segunda clave es esta. Lo que valoras, crece. Y si no te valoras, te marchitas. ¿Sabes por qué te cuesta tanto creer en ti? Porque has estado esperando que alguien más lo haga primero. Que alguien te aplauda, que te elija, que te confirme. Pero esa espera es una trampa. Porque lo que estás buscando fuera
Es exactamente lo que estás llamado a darte tú. Un monje sabio decía: cuando te haces amigo de tu soledad, nadie más puede quitarte la paz. Y eso es autoestima real. Poder estar contigo y sentir que basta. No necesitas hacer más para merecer amor. No necesitas demostrar más para sentirte digno. Tu valor no está en lo que haces, sino en lo que eres cuando nadie te ve. Entonces, mírate de nuevo. Mírate con otros ojos. Como si vieras a un niño pequeño que ha hecho todo lo posible por ser amado. ¿Lo criticarías? ¿Le hablarías con dureza? No. Lo abrazarías. ¿Y sabes qué? Ese niño sigue ahí, dentro de ti, esperando que lo abraces. Ahora quiero que te repitas algo. Hoy dejo de castigarme por no ser perfecto. Hoy decido acompañarme con amor. Porque mi autoestima no depende de mi éxito. Depende de cómo me trato cuando fallo. Eso es poder. Y ese poder no te lo puede quitar nadie. ¿Estás listo para la tercera clave? Entonces respira hondo. Porque ahora vamos a entrar en lo más profundo. La tercera clave es la más transformadora. Actúa como si ya te amaras. Incluso cuando no lo sientas. No te hablo de fingir. Te hablo de cultivar. Porque así como el fuego necesita leña, tu amor propio necesita acciones, aunque al principio duelan. Levántate con respeto. Habla con dignidad. Di no cuando algo te lastima. Y hazlo, incluso si la voz tiembla. No esperes sentirte seguro para empezar a tratarte con cariño. La seguridad nace después, no antes. Como el sol que aparece luego de la noche, no porque la oscuridad se haya ido del todo, sino porque decidió salir igual. El Buda enseñaba que cada pensamiento es una semilla. Y cada acción, un riego. Si todos los días piensas que no puedes, te marchitas. Pero si empiezas a tratarte como alguien valioso, lo creerás. Porque el cuerpo escucha. El alma escucha. Y la vida entera empieza a responderte de otra manera. ¿Te has dado cuenta? Cuando caminas erguido, el mundo te mira distinto. Cuando te hablas con ternura, tus decisiones cambian. Cuando eliges no compararte, recuperas tu paz. Eso es activar tu poder. Y no necesitas tenerlo todo resuelto para empezar. Solo necesitas un primer paso. Uno solo. Quizás hoy sea ese día. Dime, ¿qué pasaría si hoy te comprometieras a no hablarte más con dureza? ¿Qué pasaría si hoy te dijeras, soy suficiente, incluso mientras crezco? El cambio no llega con grandes revoluciones. Llega con pequeños actos sostenidos con amor. Y ahora, estamos listos para conectar todo esto. Ahora lo entiendes, ¿verdad? No era que no tenías autoestima. Es que la habías cubierto con años de dudas, exigencias y expectativas ajenas. Pero hoy, algo dentro de ti se movió. Porque la última clave es esta. Tu autoestima no es un destino, es tu hogar. Y nadie puede habitar ese hogar por ti. Tú decides cómo entras. Tú decides si lo limpias de juicios. Tú decides si lo llenas de luz o lo dejas vacío esperando a que otros lo decoren. Y ahora lo sabes. Eres digno, incluso cuando fallas. Eres valioso, incluso cuando nadie lo dice. Eres poderoso, incluso cuando el miedo aparece. Tu poder no está afuera. No está en likes, ni títulos, ni cuerpos perfectos. Tu poder está en la forma en que eliges tratarte cada día. En la manera en que te sostienes cuando todo parece tambalearse. Mira tu vida. Mira lo lejos que has llegado. Todo lo que te prometiste abandonar y aún así sigues aquí, buscando crecer. Eso no es debilidad. Eso es fuerza espiritual. Y si hoy decides, aunque sea por un instante, honrarte.
Habrás activado una chispa que nada podrá apagar. El universo responde cuando tú te eliges. La vida se alinea cuando tú te afirmas. Las bendiciones llegan cuando tú las crees posibles. No porque lo merezcas más que otros, sino porque por fin lo reconoces. Así que, antes de irte, repite esto conmigo, en silencio o en voz alta. Mi autoestima no es un lujo, es mi verdad. Mi valor no depende de afuera, vive en mí. Y desde hoy, activo mi poder. Ahora ve. Camina por la vida no como quien duda, sino como quien ya despertó. Y si alguna vez vuelves a olvidarlo, aquí estaré para recordártelo.